El podcast del agua. Hola y bienvenidos a El Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto al gran Jesús Maza Burgos. Jesús es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y es el actual presidente de la Asociación Española de Empresas de Abastecimiento y Saneamiento AEAS-AGA y es el director de la Escuela Internacional de Servicios Públicos, EISP. Para que nuestros oyentes se centren, la Asociación Española de Empresas Gestoras de Agua Urbana es una entidad sin ánimo de lucro que surge de la unión entre la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana. Esta fusión tiene como objetivo fortalecer y unificar a los operadores de los servicios de agua urbana en España, promoviendo la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión del ciclo integral del agua. AEAS-AGA trabaja para asegurar la mejora continua de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua, garantizando su sostenibilidad y eficiencia y protegiendo los recursos hídricos y el medio ambiente. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Jesús y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas la entrevista porque Jesús es una persona que tiene una enorme experiencia y además explica todo de una manera que no deja la menor duda. ¡Arrancamos el podcast del agua! Hola, soy Daniel Herrero, el creador del Podcast del Agua, y quería decirte algo importante antes de comenzar. Desde que grabamos esta entrevista, la Asociación Española de Empresas Gestoras de Agua Urbana, AEAS-AGA, ha cambiado de nombre y ahora se llama ADACUAS. Verás que a lo largo de la apasionante conversación con Jesús Maza no mencionamos este nuevo nombre simplemente porque en ese momento el cambio aún no se había producido. Dicho esto, el contenido sigue siendo totalmente vigente y muy interesante. Ya verás. Y ya sí, te dejo con la entrevista a Jesús Maza. Buenas, Jesús, ¿qué tal? Hola Daniel, ¿qué tal? Bueno, Buenas. oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Jesús Maza Burgos. Eres muy bienvenido y estábamos esperándote. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Jesús, eres licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y eres el actual presidente de la Asociación Española de Empresas de Abastecimiento y Saneamiento, AEAS, y eres el director de la Escuela Internacional de Servicios Públicos, EISP. Para que nuestros oyentes se centren, la Asociación Española de Empresas Gestoras de Agua Urbana es una entidad sin ánimo de lucro que surge de la unión entre la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, AEAS, y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana, AGA. Esta fusión tiene como objetivo fortalecer y unificar a los operadores de los servicios de agua urbana en España, promoviendo la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión del ciclo integral del agua. AEAS trabaja para asegurar la mejora continua de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua, garantizando su sostenibilidad y eficiencia y protegiendo los recursos hídricos y el medio ambiente. Como he dicho, eres el director de EISP, que es una institución dedicada a la formación y capacitación de profesionales en el sector público. En el episodio número 46 de este podcast tuvimos el honor de contar con la participación del secretario general, don Julián Maza, quien compartió valiosas perspectivas sobre la excelencia y sostenibilidad en la gestión de servicios públicos y además fue el que te propuso para ser entrevistado, con lo cual cuando alguien como Julián nos lanza el guante de esa manera, pues lo agarramos al vuelo. Además de todo lo anterior, eres una persona muy comprometida y participas o has participado en una gran cantidad de asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. Entre otras, eres desde el 2020 el presidente de la Junta Provincial de Sevilla en la Asociación Española contra el Cáncer, pero anteriormente fuiste consejero en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y en el Teatro de la Maestranza. Verdaderamente una vida dedicada al agua desde una posición de liderazgo, compromiso y visión estratégica. No solo has trabajado por mejorar la gestión del agua en España, sino que también has impulsado iniciativas clave para fortalecer el sector, promover la innovación y garantizar un servicio eficiente y sostenible para la sociedad.
Tu trayectoria es un reflejo de la importancia de contar con profesionales apasionados y con un profundo sentido de responsabilidad pública. Y de todo esto, Jesús, queremos que nos hables. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Jesús Maza Burgos? Bueno, después de lo que has dicho, me has dejado un poquito abrumado por tus calificativos, Daniel, pero te agradezco muchísimo esta introducción, eh, donde hay una gran carga de cariño y de afecto, ¿no? Bueno, Jesús Maza es simplemente un economista sevillano, amante de sus tradiciones, que tengo pues 3 hijos en el mundo y ya 5 nietos y el sexto en camino, y que en esta etapa de mi vida pues he tenido la oportunidad de poder dedicarme a proyectos, unos profesionales como del que vamos a hablar esta mañana, y otros de carácter solidario, como algunos de los que he comentado. También fui presidente del Banco de Alimentos en Sevilla, ahora estoy en el Consejo Nacional de la Asociación contra el Cáncer, además soy el responsable de la Fundación de Jesús de la Pasión en Sevilla. No tiene ningún mérito, Daniel, esas cosas solidarias que hago no tienen ningún mérito, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando uno está al frente de estas cuestiones solidarias, es el que se lleva los focos y los aplausos, pero el mérito lo tienen los voluntarios que día a día se desviven para ayudar a los enfermos de cáncer, a la gente que necesita alimento o a la gente que hace falta ayuda. Estoy ahí, oye, he tenido una suerte enorme y ahí sigo luchando. Perfecto. Y bien que haces luchando y porque además se te ve que tienes pasión y que, en fin, que te mueves mucho. Bueno, pues en este podcast es obligatorio y es la primera pregunta que les hago a todos los invitados. ¿Por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua? Aunque un economista, pues a lo mejor inicialmente puede que no tenga mucha relación, pero cuando ves tu carrera profesional, dices, es casualidad que sea economista, podría ser cualquier otra cosa, pero su vida profesional al sector del agua la ha dedicado. Entonces, ¿por qué te metiste en este sector tan de este podcast, tan que nos gustan a los del podcast del agua? Bueno, me llegó mi llegada al mundo del agua ha sido una llegada que me pilla en una cierta madurez profesional. En concreto, el mundo del agua. Antes había estado trabajando durante casi más de 10 años para organismos internacionales en temas de desarrollo territorial, que entre otras cosas tienen que ver con el agua, sobre todo en América Latina y en Centroamérica, ¿no? Llego al mundo del agua porque hay un momento determinado en el que se me cruza la posibilidad de dirigir una compañía de aguas tan importante como la de Sevilla, y me engancho al agua. Me engancho al agua porque además se da la circunstancia, la casualidad, que esa compañía de aguas que nació en el año 73, el primer presidente que tuvo fue mi padre. Y entonces resulta que se cruza la posibilidad, me la proponen, el entonces alcalde de Sevilla me propone estar ahí, y sí, un economista en el mundo del agua. Ten en cuenta que el mundo del agua es un mundo de ingenieros, pero que necesitan también de una gestión económica importante. Y entonces yo entro en el mundo del agua con una curiosidad importante, pero con una amenaza, porque alguien me dijo que el agua engancha. Y efectivamente engancha. Enganchó y me enganchó todavía. Pues no eres el único que dice, varios han dicho por aquí lo de que el agua engancha. Por ejemplo, Pedro Simón de Samur y alguno más ha dicho que el agua engancha, incluso que emborracha. Pues muy Sí, bien, bueno. Jesús, fíjate, el agua emborracha, ¿eh? Qué cosas. Si Me va con faltaba otros, por... con otros elementos, sí, ¿no? Mira, yo recuerdo que ahora que te cuento la anécdota mía personal, porque Nos dije que encantan, ¿eh? Nos encantan. mi padre era, como te digo, el primer presidente de Masesa, o de los primeros, no sé el primero o el segundo, pero el primer presidente, y al mismo tiempo era el director técnico de la fábrica de cerveza de Sevilla, la Cruz del Campo. Y siempre me decía que la Cruz del Campo, soy sevillano, lo siento lo que voy a decir, estaba tan buena por el agua de Sevilla. O sea, el agua era la que hacía que la cerveza estuviera buena. Por tanto, hombre, un componente de embriaguez tiene el agua también, ¿no? Participa en procesos de embriaguez. Al menos en el hacer de la cerveza, sí. Sí, curiosamente, yo también tengo aquí en Zaragoza, yo estoy en Zaragoza y aquí tenemos a la ámbar. Entonces, no vamos a discutir cuál es mejor y cuál es peor No, 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 porque no, no, no. no terminaríamos nunca, pero bueno, buen detalle el que has comentado.
Oye, esto, si te parece, antes de comenzar con el agua, porque claro, aquí no podemos hablar de otra cosa. Entonces, sí que podemos hablar de otra cosa, ¿ves? Hemos empezado a hablar de la cerveza, que también me encanta ese tema. Pero antes de comenzar con el agua, Jesús, me gustaría comentar, que ya lo hemos comentado, ¿no? Que eres el presidente de la Junta Provincial de Sevilla en la Asociación Española contra el Cáncer. Y también has comentado que estás en el Banco de Alimentos. Un cargo que refleja unos cargos que reflejan un profundo compromiso con la sociedad, más allá de tu trayectoria en el sector del agua. Esta labor implica liderazgo, sensibilización y gestión de iniciativas que impactan directamente en la vida de muchas personas. Desde esta posición asume responsabilidades que van desde la captación de recursos hasta el apoyo a pacientes y sus familiares, promoviendo la investigación. Más allá de los retos que conlleva, ¿qué te ha aportado esta experiencia, Jesús? ¿Y cómo te ha influido personalmente y en la manera en que enfrentas los desafíos en otros ámbitos? Por ejemplo, No, en el no te agua. pueden imaginar, Daniel. Yo creo que yo he tenido una suerte enorme de poder colaborar modestamente con el desarrollo de asociaciones del tercer sector como las que has comentado, ¿no? A mí me aporta, o sea, el poder ayudar a personas que lo necesitan da sentido a nuestra vida. O sea, da sentido devolver a la sociedad lo que la sociedad te ha dado y te ha ofrecido, da mucho sentido a mi vida. Yo cada vez que voy a cualquier acto de la asociación que me toca presentar o que me toca estar, y oigo los testimonios de la gente, lo que te cuentan, y sobre todo miro las caras, la sonrisa de la gente que dice, oye, pues este tío que está aquí se está ocupando de mí, está pendiente de mí. Fíjate que yo no hago nada, solamente pues, estoy un poquito al frente del tema, pero esa ilusión que tú transmites a los demás, esa pasión que le pones, que le ponemos en todos los voluntarios que estamos, en este caso en la Asociación contra el Cáncer o en el Banco de Alimentos o cualquier otra cosa, es lo que realmente te da sentido a la vida. Es lo que al día siguiente, cuando yo me tengo que enfrentar a un problema en el sector del agua, en mi sector profesional, y que parece que el mundo se va a hundir y tal y cual, digo, espérate un momento, porque realmente esto tiene solución. Y donde está la necesidad de ayuda es en lo que pasa, en lo mal que lo pasa muchas veces muchas familias, que a los que con una simple sonrisa o un simple recuerdo realmente estás haciendo un gran trabajo. Por tanto, es una vitamina inigualable. Yo la recomiendo a todo el mundo que lo haga, ¿eh? De verdad, dedicarle un tiempo a los demás me parece importantísimo. Aquí ha salido alguna vez, ¿no? Pero bueno, de manera personal yo también lo veo y es una cosa que hacer cosas por los demás no solo ayuda a los demás, sino que te ayuda a ti. Pues me alegro mucho, gracias por lo que estás haciendo, esto, Jesús. Oye, si te parece, ya entramos un poco en tu perfil, primero un poco en lo formativo, ¿no? Como hemos comentado, eres licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Oye, cuéntanos, ¿hasta qué punto crees que esta formación ha influido en tu trayectoria profesional? ¿Consideras que te ha brindado una perspectiva diferente en el sector del agua o crees que tu camino habría sido similar con otra formación? ¿No? Un poco lo has comentado, pero ¿qué nos dices, Bueno, Jesús? no, ahí te tengo que decir, ahí te tengo que dar un dato que te puede responder a lo que yo dije. Yo, como te digo, llego al mundo del agua en un momento determinado, en una etapa ya de madurez. Yo que llego al mundo del agua casi cuando tengo 40 y tantos años. Y, y llego a una empresa del agua muy solvente técnicamente, pero que estaba en una situación económica compleja, muy compleja, muy compleja. En esta compañía, en ese momento, todas las cuestiones técnicas se solventaban, pero la cuenta de explotación había desaparecido de la mesa de dirección. Y eso es un problema. O sea, tú tienes que garantizar el agua, pero tienes que hacerlo de forma sostenible. Después, si quieres, hablaremos de la sostenibilidad en el agua. Pero había que volver a poner la cuenta de resultados encima de la mesa. No para dar beneficios, porque no tiene que ser el objetivo de una empresa, en este caso pública. Los beneficios son el mejor servicio al ciudadano, pero tampoco la puedes poner en peligro. No la No puedes poner en pérdidas. peligro desde el punto de vista de que la financiación no sea adecuada, desde el punto de vista de que se retrasen los pagos a los proveedores, desde el punto de vista en que las inversiones no se hagan de una forma ordenada. O sea, había que llamar la atención para poner cierto orden desde el punto de vista económico financiero en la asociación. Mira, te cuento, en la empresa, te cuento un caso muy sencillo. Era un momento de crisis económica brutal, necesitábamos financiación. Y a mí se me ocurrió, decir, ¿por qué no intentamos emitir bonos? Es una barbaridad lo que a mí se me ocurrió, era una auténtica barbaridad. Pero para emitir bonos tuvimos que hacer un ejercicio de ordenación económico-financiera de la empresa. Al final no los emitimos porque conseguimos negociar con entidades financieras. ¿Pero a qué nos llevó ese ejercicio?
a ordenar ordenar. adecuadamente económicamente la empresa, que es importantísimo. A trasladar a los empleados de la empresa que la cuenta de resultados es importante, que es importante hacer eficientes los recursos que se utilizan, que es importante que el gasto sea el adecuado, que es importante que la estructura no esté sobredimensionada. Y todo eso lo trasladamos a los empleados. Y lo entendieron. ¿Lo entendieron? Y gracias a ello se consiguió, hombre, reconducir una empresa que perdía 10 millones de euros y dejarla en un beneficio equilibrado de 5 millones, que era lo lógico y que daba garantía que la empresa siguiera. Qué interesante y como tiene que ser, ¿no? A mí siempre me han dicho que no vale con ser bueno técnicamente, hay que ser bueno también en el resto de parcelas de la gestión. Así que, bueno, pues muy bien, pues era necesario tener esa formación. Vale, has participado, Jesús, en multitud de empresas, pero me quiero centrar, y ya lo hemos hablado desde el comienzo, en Emasesa, ¿no? Que es toda una institución en el mundo del agua y que por aquí ha pasado a unos cuantos de Emasesa. Em, Unos técnicos y personas de solvencia, ¿no? Y en Emasesa, como has comentado, fuiste responsable y fuiste director. Cuéntanos durante este tiempo cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaste en la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua en Sevilla y cómo los abordasteis. Más, digamos, un poco fuera de ese primer momento, ¿no? De crisis que había económica, técnicamente y un poco de la realidad del servicio, que nos cuentas cómo los solventasteis. Mira, Emasesa es una empresa, como le pasa a la gran mayoría de las empresas gestoras del agua, tanto públicas como privadas, es una empresa que técnica y tecnológicamente funcionan francamente bien. Primero. Segundo, el caso de Emasesa y la ciudad y el entorno metropolitano de Sevilla tuvo la enorme suerte de tener una alcaldesa visionaria que consiguió con mucho impulso solucionar parte del déficit del recurso que teníamos con la construcción del pantano de Menolares. Con lo cual, a la empresa a la que yo llego, llego con una situación tecnológicamente buena y desde el punto de vista hidrológico también con recursos suficientes como para poder garantizar el suministro al ciudadano. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles eran los retos en ese sentido y que empezamos a afrontar? En primer lugar, los retos eran dar los pasos necesarios para que la depuración se fuera adecuando Ah, a lo que nos exigía Europa. Y ahí se paró un proyecto que venía de la etapa anterior, pero que no tenía financiación, e iniciamos otros proyectos que han visto la luz ahora. Han pasado mucho tiempo, pero bueno, lo cierto es que ya por fin esos proyectos han visto la luz. Eso desde el punto de vista técnico. Pero ¿sabes qué hicimos también, Daniel? Hicimos una cosa que yo creo que es importante anotar. Las empresas de agua, sobre todo cuando son públicas, suelen ser un instrumento en manos de los responsables políticos para cierto tipo de financiación que no siempre tiene que ver con el mundo del agua. Nosotros conseguimos frenar esa tendencia. Intentamos, con un consejo de administración que teníamos, donde estaban todos los alcaldes de todos los municipios, ah, intentamos dedicar el recurso del agua al agua. Y eso fue una cosa, un consenso que conseguimos entre todos, alcaldes de todos los partidos políticos, eh, y conseguimos, creo, que se estableciera una cultura dentro de la compañía en la que el recurso del agua, el dinero del agua, fuese dirigido al agua. Es una cultura de empresa, porque ya te digo, desde el punto de vista tecnológico, salvo en la parte de depuración, nos encontrábamos con una empresa que estaba a un nivel tecnológico muy alto. Con lo que hicimos fue intentar no molestar en ese sentido, intentar no descubrir la cuadratura del círculo, porque es que no tiene ningún sentido. A veces uno llega a un cargo de responsabilidad pública, pseudopolítica, porque en el fondo aquí es un cargo de confianza de la administración, intenta decir, no, yo lo voy a reinventar todo. Ahora, en lugar de las vías de los trenes, en lugar de ser paralelas, van a ser curvas. No invente usted lo que, no, lo que funciona bien. Esto funcionaba bien, los técnicos. Y otra cosa que hicimos también muy importante, y que yo recomiendo además, siempre lo he dicho y lo he mantenido, pusimos en valor a los técnicos. Masesa y todas las compañías de agua tienen técnicos extraordinarios. Nosotros no trajimos a nadie externo, sino que con la gente que teníamos internamente, pues los empoderamos, les dimos valor y hicimos que la empresa siguiera funcionando como estaba funcionando. Eso tuvo una consecuencia. Claro, la credibilidad
que el propio técnico cogía y el empoderamiento del técnico hizo que la empresa funcionara muchísimo mejor. Qué bueno, pero mira, fíjate, esto que has comentado del dinero del agua que se fuera para el agua, es que cualquiera que lo escuche dice, pues es que tiene mucho sentido, pero es que tiene tan poca, se hace en tan pocos sitios o es una cosa que no es tan habitual como debiera de ser, que empezar por ahí yo creo que es la clave, ¿no? El Sí, dinero del agua para el agua. sí, sí. Ya está, no Es para lógico. carreteras o para otra historia, O para policía, o para o coches de para caballo, policía. o para... Había temas mucho más espurios, ¿eh? Por eso, sí, 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 que puedes llevarlo para cualquier lado. Bueno, pues muy bien. Oye, ¿qué iniciativas o proyectos destacarías de tu gestión en Emasesa que contribuyeron a la mejora de la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de agua en la ciudad? Y si tienes alguna anécdota de aquella época que nos puedas contar, ya sabes que aquí las anécdotas nos encantan. Mira, nosotros lo que intentamos fue, fue un momento, Daniel, de una estrechez económica importante. Te recuerdo que fue la época de un ministro, un tal Cristóbal Montoro, que nos agarró a todos por las partes no nos dejaba movernos, ¿no? Entonces apenas pudimos poner muchas cosas en marcha. Lo que te digo sobre todo es que tratamos de hacer ágil y hacer lo más, lo más ágil posible la colaboración con empresas que nos ayudaran a mejorar la eficiencia desde el exterior. Tuvimos muchas colaboraciones con organismos internacionales y llevamos la tecnología nuestra del agua a países del sudeste asiático donde hicimos una labor, hicieron los técnicos una labor francamente interesante. Se terminó con el tema del desarrollo en el GIS para que la estructura y las redes de abastecimiento y saneamiento estuvieran debidamente compartimentadas para que se pudieran resolver las averías de forma ordenada. Por supuesto, se siguió mejorando mucho los temas de potabilización que teníamos en su momento y se buscaron alternativas para la depuración, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que me pasó cuando llegué, y es que yo creo que dejé muchos amigos en Emasesa. Me parece a mí que dejé más amigos que enemigos en Emasesa. Eso Y está uno bien. de mis grandes amigos era un señor que era miembro del comité de empresa de la compañía y con el que mantuve mucha relación y aún la mantengo, ¿eh? Pero que al llegar me dijo un día en el despacho, bueno, vosotros venís aquí porque lo que vais a hacer es privatizar la compañía. Y le dijo, pues mira, la verdad que no teníamos yo no tenía esa instrucción en ningún caso, pero te voy a decir una cosa, no hace falta privatizarla, porque la depuración la lleva una empresa privada, el mantenimiento lo lleva una empresa privada, la limpieza la lleva una empresa privada, la lectura la lleva una empresa privada, y eso no lo he hecho yo, lo han hecho, viene de antes. ¿Por qué? Porque para ser eficientes buscábamos la colaboración con el tipo o la empresa que realmente lo hacía bien, y lo hace muy bien. Claro. Entonces aquella respuesta me la recuerda muchas veces mi amigo Vicente, me dice, allí me diste un corte bueno. Y digo, chicos, es que me la pusiste votando. Bueno, Que pues sí, es verdad, claro. Si es que al final la colaboración público-privada es, digamos que es lo que hace que esto avance. Bueno, pues me parece muy bien. Oye, esto, ¿te parece que pasemos a hablar un poco sobre AEAS? cuando quieras, a tu Pues disposición. le damos, como presidente de AEAS, que ya he comentado, ¿podrías darnos una visión general de la asociación y cómo ha evolucionado desde la fusión de las dos asociaciones que he comentado en la introducción? ¿Y cuál fue el motivo de que se unieran ambas? Cuéntanos un poco, Jesús. El motivo de que se unieran ambas es que no tenía otro destino, otro sentido. AEAS y AGA han sido dos asociaciones que han funcionado, pero que siempre han estado unidas. AEAS es la más antigua, es la más grande, se crea hace 50 años o así, y tenía fundamentalmente un corte técnico, un componente técnico. Yo creo que tenía los mejores técnicos que había en cada empresa, se dedicaban parte de su tiempo a la asociación. Y después se crea AGA, que cohabitan los dos, incluso en la misma oficina, y se crea AGA para llevar la parte, digamos, empresarial de esta empresa. Porque, claro,
en AEA coexisten empresas privadas y públicas, pero también hay ayuntamientos y diputaciones dentro de AEA, ¿no? Entonces, el componente de negociación colectiva, el componente empresarial, para eso se crea AGA. Hay un momento, y las razones serían largo de contar y tal, en que hay una división, hay un grupo de empresas que se sale de AEAS y durante un par de años, pues AEAS están todos menos este grupo importante y en AGA están todos los que estaban. O sea, hay una dispersión. Hay un momento, hay una época oscura en la que se descabeza un poco el sector y cada uno va un poquito por libre. No tenía ningún sentido. Estábamos condenados a entendernos. Y en el año 23, pues por fin se llega a la cordura y dice, vamos a iniciar un proceso de unificación entre AEAS y AGA y vamos a intentar tener una sola asociación. Y eso es lo que se empieza a hacer en el 23 y se culmina en julio del 24 y se crea una nueva asociación en la que ya están los dos. Ya no hay, como había antiguamente, AEAS y AGA, que aunque estuvieran juntas eran diferentes, sino que hay una sola asociación que tiene una parte empresarial y tal, y que funciona de manera única y que además estamos intentando ir acomodando, claro, de esos 2 años en los que había dispersión, pues ahora hay que volver a refundirse, hay que volver a unirse. Y eso lleva su tiempo y habrá que ser un poquito generosos en este tema. El único problema de esta nueva etapa, que yo sí lo veo un problema gravísimo, es que los señores de Ayas y Aga han tenido la insensatez de nombrar a este presidente. Bueno, yo no sé si al final estos me terminarán llamando Jesús el Breve o conseguiré llevar esto a buen puerto. Pero bueno, hay mucha ilusión, Daniel, hay mucha ilusión y muchas ganas de presentarse de forma unida y de volver a ser los interlocutores ante la Administración del mundo del agua. Pues muy bien, oye, me alegro mucho y yo creo que la elección no podía haber sido más acertada. Así que enhorabuena y mucha suerte. Ya desde aquí te damos y que estaremos detrás, el podcast del agua estará detrás viendo qué es lo que vais haciendo y haciendo eco. Así que con eso ya, no sé si es mucho o poco, pero con eso ya te digo que tenéis en vuestra mano. Bueno, pues oye Jesús, en tu opinión, ¿cuáles han sido los principales logros de AEAS desde su creación? Me refiero a la fusión de las dos empresas, ¿no? AEAS, asociaciones, AEAS Saga desde su creación y cómo han impactado en la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de agua urbana. Desde su creación en el origen de una y otra, en definitivo, o sea, durante todos estos años de vida sobre todo de AEAS, porque te digo, AGA tenía un ámbito más empresarial, yo creo que AEAS ha sido la referencia en todos los sectores del agua urbana y creo que ha conseguido colocar el agua urbana, el sector del agua urbana en España a primer nivel mundial. Es decir, no somos conscientes del altísimo nivel tecnológico que tiene nuestro sector del agua urbana, que yo creo que somos la envidia de muchos terrenos. Además, han sabido combinar y coexistir tanto los operadores públicos como los privados, como los mixtos, como cualquier sistema. Todos convivimos bajo el paraguas de esta asociación. Y además, pues últimamente, ya en los últimos años, pues yo creo que fue el impulsor de un tema tan importante como el PERTE del agua. Gracias al impulso de nuestro se consiguió. Además, bueno, por supuesto, y con el ministerio y todo lo demás, pero que tuvimos un efecto importante. Además, últimamente estamos siendo bastante activos en la colaboración con la administración pública, con toda la legislación que nos está llegando de Europa. Que ahora, si quieres, pues lo comentaremos, pero, Sí, pero sí. toda esa legislación creo que es un elemento en el que esta asociación está teniendo un papel muy, muy destacado, ¿no? Pues la historia está llena de hitos y de gente que son ya leyendas en el mundo del agua y que muchos habrán pasado seguramente por estos micrófonos, ¿no? Pero sobre todo, nos falta el poner, el hacer que el ciudadano entienda bien qué es el agua. Yo creo que nosotros hemos sido una entidad que ha profundizado mucho en el mundo del agua. Técnicamente hablando, éramos bastante solventes, pero sin embargo, no siempre lo hemos contado bien. Es decir, no siempre hemos contado lo que hay detrás de abrir un grifo o de soltar el agua por el fregadero. Creo que ahí nos ha quedado todavía algo en la gatera porque quizás lo hemos contado de una forma demasiado técnica.
demasiado científica. Y a lo mejor habría que haber bajado un poquito más el balón al terreno. Y es lo que queremos hacer ahora que estamos todos unidos bajo esta misma denominación. Es que esto mismo lo hablé con Julián y Stephanie cuando estuvieron por aquí, que además vinieron a promocionar, y luego tengo alguna pregunta sobre este asunto, unas jornadas que impulsaba el instituto, ¿no? La escuela, perdona, la escuela de servicios públicos, que el problema es que cuando los técnicos hablamos, hablamos para los técnicos, no llegamos al público más generalista. Entonces, bueno, pues ese es un problema que debemos hacernos mirar. Vale, pues me parece muy interesante lo que has comentado. Oye, y te quería preguntar así muy rápidamente, dado el compromiso de AEAS con la innovación y la sostenibilidad, ¿qué iniciativas o proyectos destacarías que estén actualmente en marcha para mejorar la gestión de los recursos hídricos y reducir el impacto ambiental? Pues mira, te puedo contar mucho, y es que quizás no tengamos tiempo de todo, pero de momento estamos trabajando decididamente en el tema de la eficiencia hidráulica en nuestras instalaciones, en nuestras infraestructuras, porque Europa nos está poniendo unos deberes bastante altos y pidiéndonos que datos para medir la eficiencia de los diferentes operadores en cuanto a la gestión del agua potable. Eh, Todavía no estamos al nivel que Europa nos exige, estamos lejos de ese nivel y creo que ahí se está trabajando de forma bastante importante y eso tiene un impacto medioambiental muy grande, ¿no? Porque si se consigue reducir las pérdidas, el agua no registrada, que todavía presenta cifras altas, estaremos mimando mucho mejor el recurso. Uno. Dos, las depuradoras han tenido una evolución importantísima de ser unos centros de donde el agua se limpiaba y se tiraba al río casi igual de sucia, hoy se han convertido en unas biofactorías donde se produce agua regenerada prácticamente a niveles, no digo de potabilización, pero casi, pero por supuesto aptas para el riego o aptas para el uso industrial, o como pasa en Cataluña, que se lleva a la cabecera del río y se vuelve a potabilizar y además son instalaciones con un equilibrio energético tremendo, donde se consigue además unos subproductos medioambientales que tienen bastante importancia. Yo creo que el desarrollo en todo el proceso de depuración está siendo algo paradigmático para el sector. Ahí se ha avanzado mucho y se va a tener que seguir avanzando, porque la legislación europea cada vez es más exigente, ¿no? Yo te citaría estos dos, es decir, en los trabajos que se hacen en la eficiencia hídrica, en contar, saber bien, registrar bien las pérdidas de agua que está yendo para hacerlo más eficiente y segundo, los avances en depuración. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿te parece que comentemos un poco lo que has puesto ya en el micrófono de la colaboración que estáis teniendo con el Ministerio en cuanto a la nueva normativa, a la directiva esta que viene, la 3019? ¿Cómo está colaborando a EAS en ese sentido? Porque ahí vienen cambios muy importantes que además cuando estuvimos en las jornadas del Esmagua, ya comentaron que esto iba a traer mucha tela. Entonces, cuéntanos un poco simplemente cómo estáis colaborando para hacernos una idea también aquí de el peso que tenéis en este aspecto. Yo creo que tenemos la suerte de que el ministerio está atendiendo, o sea, o está teniendo en cuenta los criterios de la asociación y del sector en este sentido y nos está preguntando. mm, yo creo que el tema de la transposición de la normativa de la TARU ha desbordado al ministerio, porque los plazos que se han marcado, yo creo que van a ser plazos que no se van a conseguir de ninguna de las maneras. Estamos totalmente alejados de poder conseguir esos plazos. Nosotros lo que tratamos de decirle al ministerio es darle nuestra opinión sobre la viabilidad de todas esas adaptaciones. Es que yo creo que depuradoras que tengan establecido el cuaternario en España, no sé si hay alguna, pero es impensable. Estamos intentando también trasladarle al Ministerio la realidad geográfica de nuestro país. Es decir, no es lo mismo que el transponer la TARU en Alemania
o en Dinamarca o en Francia, con una situación poblacional totalmente distinta, a hacerla en la comarca de Aragón. Acuérdate cuando estuviste en Magua, el mapa que nos ponía el de la, ¿viste que el del Instituto Fernando Nacional del López. Agua, ¿no? Joder, era un Fernando, mapa sí. que veías una sola despoblada, pues, o sea, no sé cuántos kilómetros decía que tenía el desierto de los Monegros. Claro, es que es muy complicado, ¿eh? Es que esto es tremendamente complicado. Cumplir ahí con esos requisitos es difícil. Entonces, creo que estamos eh, trasladándole al Ministerio todas estas información que les ayuda a aterrizarlo, ¿entiendes? Y ahora sí vamos a poner en marcha, porque estamos esperando que pasara en Magua, sí vamos a poner en marcha un plan de comunicación, de explicarle a todo el territorio y esperemos contar con el Ministerio en ese sentido, explicarle las implicaciones que lleva la TARU. Claro, la colaboración está siendo alta en esto y en otras muchas cosas, ¿no? Porque decía la TARU, pero por ejemplo, al Ministerio también le hemos dicho, oye, vais a sacar una nueva convocatoria de los PERTE, vais a seguir financiando digitalización, ya no va a haber contadores que cambiar y sin embargo nos estamos olvidando de la renovación de redes. Y además lo vais a hacerlo con un criterio de financiero a través de un formato que se va a quedar vacío. Vamos a devolver estos 600 millones. Y creo que el Ministerio ahí nos está escuchando, creo, ¿me entiendes? Después ya no se lo harán, pero por lo menos sí tenemos interlocución. Tengo que decir que tanto el secretario de Estado como la directora general del Agua y el subdirector general, con quien tenemos relaciones permanentes, son bastante sensibles a lo que le decimos. Es que uno de los problemas es el que has comentado, ¿no? El de la densidad demográfica, que Fernando en Aragón, lo comentaba, Fernando López del Instituto Aragones del Agua, comentaba que nosotros tenemos aquí en algunos sitios la misma que hay en el desierto del Gobi, ¿no? Que es una cosa que no, pues eso, habrá que mirarlo bien y decidir y ver cómo se ataca. Entonces, bueno, oye, y estas, las comisiones que tenéis en AEAS, digamos que se implican también en todos estos asuntos. ¿Podrías explicarnos cómo funcionan estas comisiones y cuál es su papel en en la mejora de la gestión del ciclo integral del agua en España, Jesús? Pues mira, yo te contaba hace un rato, cuando te hablaba de la fusión de AES y AGA, te contaba que durante un par de años la asociación ha estado descabezada con distintas cabezas. Ha sido un poquito complicada esta parte de nuestra historia, ¿no? Bueno, pues en ese periodo, Daniel, quien únicamente ha seguido funcionando de manera absolutamente profesional y fehaciente han sido las comisiones. En AEA tenemos, son 8, 7, 8 comisiones. No me diga el número porque soy un desastre, pero tenemos comisiones de todo tipo, para todo lo que es el ciclo integral del agua. Desde la captación, desde el tratamiento, el abastecimiento, el drenaje, la depuración, todo, hasta temas de tarifa, economía, ciberseguridad, todo, todo. Bueno, estas comisiones funcionan gracias a la generosidad de las empresas que forman parte de AEAS y a la generosidad de su gente, que deciden un buen día, oye, pues yo quiero participar en la comisión 2 que es la de calidad y tratamiento de agua. Y deciden dedicar parte de su tiempo, y la empresa se lo consiente, a analizar los temas que van ocurriendo en ese entorno concreto, del que hemos dicho como ejemplo, la calidad y el tratamiento, ¿no? Otros hacen depuración. Bueno, pues con este trabajo, esta gente se han convertido, estos grupos se han convertido en referencia a nivel internacional de todo lo que es cada una de estas materias. Y gracias a eso podemos tener una especie de vigilancia de lo que está ocurriendo y ver cómo esas cosas afectan a nuestro trabajo, al servicio del agua urbana. Son comisiones, algunas funcionan mejor que otras, lógicamente, pero son comisiones que se reúnen de forma secuencial, que tienen plenarias, que algunas tienen 300 o 300 personas reunidas y que tienen un nivel tecnológico altísimo. Tanto es así que yo les he pedido, oye, me parece muy bien este nivel tecnológico, pero no olvidaros de dos cosas. Uno, lo que habéis averiguado en esta comisión tenéis que proyectarlo al resto de los asociados. Es decir, hay que asegurarse que el señor de la empresa municipal de aguas de Villanueva de Abajo recibe la información que estamos viendo en la parte de drenaje o en depuración. La recibe, uno. Y dos, tenemos que preocuparnos también de que una parte de esa
información tecnológica que estáis trabajando, la hagamos entendible para que el ciudadano también la entienda. Mira, el otro día, yo no sé si tú estuviste en la jornada de fugas estructurales, ¿no? Parece que, Sí, sí, sí. me pareció. Pues tú. Eso salió de una comisión, la comisión tercera, sobre eficiencia hidráulica, que llevan tiempo intentando sacar un indicador para medir la eficiencia hidráulica. Y digo, pero bueno, está muy bien, pero oye, ¿cuándo vais a hablar del tema de las tuberías? Porque con el nivel de renovación que tenemos de las tuberías de abastecimiento, habrá tuberías que se renueven cada 400 años. Ese titular, si tú se lo cuentas a un ciudadano, entonces empieza a mirar el agua. Si le hablamos de temas muy tecnológicos, no lo va a mirar. Pero eso sí, estamos intentando que las comisiones estas ahora tengan una capacidad de trasladar esta información en un lenguaje entendible al ciudadano. Es muy interesante. Yo animo a todo el que forme parte de esta asociación que se incorpore a las comisiones de una u otra manera. Pues sí, además, en las 8 comisiones que al final esto hay de todo tipo, ¿no? De, como has comentado, de ciberseguridad, de depuración, Todo etcétera, tipo, sí. etcétera. Hay profesionales de primer nivel, así que algunos han pasado por estos micrófonos. Así que muy bien, pues animamos a todo el que quiera que se pase por aquí para echar un vistazo. Muy bien. Oye, esto, Jesús, te quería preguntar, mirando hacia el futuro, ¿cuáles son las principales prioridades y objetivos estratégicos de AEAS para los próximos años y cómo planea la asociación adaptarse a los cambios y desafíos emergentes en el sector del agua urbana? Uno será pues apoyando al gobierno para que tire para adelante eso que viene de Europa. Pero ¿qué más tenéis por ahí en el, en el, apoyando, en la apoyando, agenda? apoyando al gobierno y a los gobiernos, porque no te olvides que este país tiene una estructura administrativa de lo más complejo, ¿eh? Ya, ya, Eso ya. es uno de los elementos que tenemos a la hora de hacer las transposiciones europeas, que eso se transpone, pero después hay que transponerlo dentro de aquí a 17 comunidades autónomas y después a 8.000 ayuntamientos, que eso es complicado, ¿no? Pero mira, prioridades en el futuro. Nosotros, aparte de que nuestros objetivos son, uno, centrarnos en el ciudadano. Dos, recuperar la interlocución con las administraciones. Y tres, cohesionar la asociación y que todos estemos unidos. Nuestras prioridades tienen que basarse en los siguientes elementos. Uno, tenemos que trabajar el déficit de inversión. Y el déficit de inversión quiere decir que hay que hablar de la inversión. Tenemos que hablar de la inversión. Y no solo de la inversión, sino de cómo se financia la inversión. Es curioso que la TARU de la que tú estabas hablando antes tiene un montón de folios de normativa medioambiental, pero ninguno habla de cómo se financia o cómo se paga eso, ¿eh? ¿Quién Hay que paga la hablar fiesta? del déficit de inversión y si quieres después lo comentamos con más detalle. Sí, sí, comenta, comenta. Relacionado con la inversión, es importante porque, claro, el déficit de inversión solamente en abastecimiento son 400 millones al año, pero es que si sumamos todas las necesidades de inversión, superamos los 5.000 millones de euros al año. 5.000 millones de euros al año, estamos en una cantidad importante. Dice uno, bueno, ¿y todo esto tiene que salir de la subvención o de los... No, no, hay fórmulas alternativas. Hay fórmulas alternativas, si se estudian y se analizan, hay fondos o entidades privadas que flexibilizando, y este es el segundo tema, o trabajando en los modelos de contratación pública, que hay mucho recorrido ahí, seguramente estos modelos de contratación pública, si se estudian, se miran y se profundizan en ellos, pues permitirá agilizar en gran medida la inversión y la competitividad. Tercero, he dicho, déficit de inversión. Segundo, flexibilizar la contratación. Tercero, la tarifa. La tarifa tiene que ser, primero, más transparente. Y segundo, tiene que recoger todo lo que cuesta el agua. Y hoy día la tarifa no recoge ni muchísimo menos lo que el agua cuesta. Eso lo hemos dicho ya por activa y por pasiva. Mira, yo tengo aquí, no sé si lo se va a ver en la cámara, pero te voy a enseñar y te voy a explicar lo que es. Es una cosa que si tú lo ves por la calle, no te agachas a recogerla. Mira, esto que tengo en la mano es un céntimo de euro. Un céntimo de euro, ¿de acuerdo? Bueno, un céntimo es lo que se paga hoy día por 5 litros de agua. Un céntimo de euro. Prueba a comprar en un Una establecimiento botella. una botella de un cuarto. A ver qué te dicen.
Un céntimo de euro es lo que se paga por 5 litros de agua. Eh, si en lugar de uno pagáramos dos, tú no te agachas por un céntimo de euro en la calle, ¿verdad? Si lo ves en el suelo. Ni por dos tampoco, ¿eh? Bueno, pues pagando 2 céntimos de euros por los 5 litros, el agua es sostenible. O sea, tenemos que buscar una tarifa que solucione de forma estructural el problema del déficit del agua. Si nos basamos únicamente en medidas coyunturales de una subvención o de que Europa se le ocurra dar unos fondos, estamos en medidas puramente coyunturales. Tenemos que llegar a una solución estructural y esa es la tarifa. La tarifa debe contemplar la parte inversora. Tercer tema. He dicho inversión, contratación pública, tarifa. Tenemos que colaborar con el Ministerio y con todas las administraciones en la transposición de las directivas europeas que nos están llegando. Quinto tema, el déficit del agua. Oye, hay que flexibilizar la fórmula para utilizar el agua regenerada en cultivo o en otras alternativas y las desaladoras, que tenemos una tecnología que es puntera en el mundo. Sexto tema, la armonización. Oye, la inequidad que tiene el ciudadano español frente al agua es casi tan grave como la que tiene en la sanidad. Si tú naces en La Coruña, o naces en Almería, o naces en Sevilla, tu posición frente al agua es completamente distinta. Tenemos que llegar a una cierta armonización de la regulación. Hay operadores que están funcionando de forma muy eficiente en distintos puntos de España, pero cuya legislación es completamente diferente Ya. y cuya la tendencia de las administraciones son completamente diferentes. Entonces tenemos que buscar una armonización y ahí el ministerio puede hacer mucho. Y por último, como reto, y ya es un reto interno, intentar contar con la colaboración de todos los asociados. Es decir, tenemos que hacernos, tenemos que intentar llegar a un pacto nacional por el agua, tanto para los públicos, tanto para la administración como para los asociados, y hacer que esto sea algo realmente importante. No sé si te he resumido bien los retos de la asociación, pero los tengo metidos aquí en la cabeza. No, no, los has resumido de maravilla y además, en fin, muy importantes, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ir viendo cómo los vais desarrollando, pero ánimo y si los tenéis claro, eso es lo primero de todo. Pues muy bien, pues si te parece, ahora vamos a pasar un segundo a comentar sobre la escuela, sobre EISP, de la que, como he comentado, eres director bueno, un poco cuéntanos cuáles son los principales objetivos y programas de formación que ofrece la Escuela Internacional de Servicios Públicos y cómo contribuyen a la mejora de la gestión de los servicios públicos en España. Cuéntanos un poco qué es también EISP. El objetivo de la escuela es, precisamente lo que tú has dicho al final, el objetivo de la escuela es contribuir a que los servicios públicos se conviertan en algo de interés para todo el mundo. Los servicios públicos hoy día, si tú analizas tu agenda desde esta mañana, pues te has duchado en tu casa con un agua que te lo da un servicio público, has cogido un autobús o un taxi que es un servicio público, cuando tienes la basura te la recogerá un servicio público, en tu día a día el servicio público está siempre presente. Sin embargo, el profesional del servicio público no siempre está bien catalogado por el ciudadano. Tú dices, es que me dedico, trabajo en el servicio público de transporte, tú eres un funcionario y no vale. O trabajo en el agua, tú eres un funcionario y no vale. Y es todo lo contrario. O sea, el servicio público es de los más exigentes, porque el ciudadano te exige y de gran manera. Y además es un elemento que puede amargar la vida a un alcalde. Nosotros lo que intentamos cuando creamos la Escuela de Servicio Público hace ya 10 años era reivindicar el papel del profesional de los servicios públicos, porque hay gente muy buena dentro de los servicios públicos. Hay gente que se desvive día a día, no solamente en el agua, sino también en el residuo, en el transporte. Es que es fundamental, en la vivienda, en el mantenimiento. Hay gente que está al servicio del ciudadano y tenemos que reivindicarle. Entonces, dentro de ello, intentamos en la escuela pues ir creando programas que permitan dirigirnos a este sector que no estaba antes muy atendido, porque es un sector que normalmente trabaja en régimen de monopolio, o tú bebes agua del canal en Madrid o no bebes agua, o de Ecociudad en Zaragoza o no bebes agua, ¿entiendes? Con lo cual, ese monopolio tiene también unas características de las relaciones con el ciudadano, porque además hoy día, con las redes sociales, oye, el nivel de exigencia de los ciudadanos es altísimo. Y ahí intentamos, pues, entonces estamos trabajando en programas de dirección, estamos trabajando en programas de innovación, en programas de temas de contratación, temas de recursos humanos. La verdad que la actividad es diversa y yo invito a que cualquiera que quiera
nos siga y nos ayude. Son muchas las empresas que nos están apoyando ya, ¿eh? Qué bueno, sí, sí, lo sé, lo sé. Y además, cuando estuvo por aquí Julián ya nos contó un poco, con lo cual ha sido ahondar un poco en todo esto. Cuéntanos alguna iniciativa específica que estéis implementando en la escuela para abordar los desafíos emergentes en la gestión de los servicios públicos, por ejemplo, como la digitalización y la sostenibilidad. Cuéntanos si por ahí también estáis trabajando. Tú sabes que ahora mismo lo que está más en boga en este sentido es la aplicación de la inteligencia artificial a la En gestión de los todo. servicios públicos. Bueno, aquí estamos trabajando abrazo partido, o sea, porque ¿sabes qué pasa? Que el problema de la inteligencia artificial, que es una derivación o una evolución de la digitalización, sin duda puede, si no es, se puede pervertir y se puede mal utilizar. Estamos intentando ver experiencias de éxito en lo que estamos haciendo y después estamos tratando también de crear siempre, o sea, nosotros en nuestro trabajo lo que siempre intentamos es combinar experiencias. Nuestra escuela tiene que ser una escuela en donde se compartan experiencias. Yo si voy a hablarte de contratación, no te voy a enseñar la ley de contrato del Estado. Te voy a decir los problemas que tiene la gente que viene a ese día a la clase y cómo los ha solucionado. Es un problema de intercambio, es un sistema de intercambio de experiencias donde yo creo que se están dando resultados bastante interesantes. Y además, bueno, pues eso, que cada vez tenéis más presencia. Oye, y de cara hacia el futuro, ¿cuáles son las principales prioridades y objetivos estratégicos de la escuela y cómo planeáis la escuela adaptaros a los cambios y desafíos emergentes precisamente en la gestión de los servicios públicos? Bueno, nosotros siempre, te lo he dicho antes, colocamos al ciudadano en el centro. Lo que el ciudadano vaya demandando, eso es lo que nosotros tenemos que intentar trasladarle a nuestros alumnos y a nuestros asociados. Ciudadanos en el centro. Segundo, implementación de las nuevas tecnologías que existen y que facilitan la interrelación con el ciudadano. Y después hacer que para nuestros clientes y alumnos hacer que los mecanismos que te permite, que tienen las tecnologías emergentes, hagan fácil la formación. Hay una cosa en el futuro que a nosotros nos encantaría, pero todavía está un poquito lejos, que sería, nosotros ahora mismo nos dirigimos sobre todo a personas que están en activo, profesionales que están en activo prestando servicios públicos, porque es una escuela sobre todo de experiencia. Pero en el futuro nos gustaría también dirigirnos a gente más joven que elija el sector de los servicios públicos como carrera profesional. Bueno, ese es un tema que lo tenemos ahí como objetivo en el futuro y que queremos hacerlo. Y después, por otra parte, estamos empezando a trasladar la experiencia de servicios públicos a América Latina. Y yo creo que ahí hay mucha tela que cortar. Sí, 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 sí. Yo creo que Latinoamérica está ahí apostando fuerte. Y sí que es cierto, pero con el tema de que se cojan los servicios públicos, yo hablo por el sector del agua, ¿no? Que se coja como carrera es complicado, ¿eh? No ha habido nadie aquí que salga y diga es que yo quería ser jefe de servicio o jefe de planta. No, no, nadie. Todo el mundo, hasta como ha pasado contigo, ha caído aquí de casualidad. Eso Bueno, es lo malo, ¿eh? Eso es lo malo, eso es lo malo. Ahí está el problema. Es que esto, el servicio público, que al final es vocacional, al final es vocacional, la vocación se adquiere cuando lo ejercita. Sin cuando embargo, trabajas, no le hemos contado a nuestros jóvenes, oye, que el servicio público es fundamental, que es fundamental que una ciudad esté bien organizada, que esté limpia, que se transporte bien. Y eso es un trabajo apasionante, ¿eh? Es que no hemos vendido eso. Lo que se ha vendido, oye, si te colocas en la empresa municipal de transporte, ya estás para toda tu vida ahí. Eres un funcionario. Y eso no es una motivación, tío. ¿Entiendes? no, exactamente, ese es el problema, que hemos vendido la parte que no que había que haber vendido. Bueno, pues venga, ahí tenéis trabajo y yo creo que conociendo como conozco a los que están ahí en la escuela, pues vais a hacer un trabajo impecable. Oye, me gustaría preguntarte, Jesús, antes de pasar a otras cosas como más generales, porque vamos así un poco apretados de tiempo, que si te ha quedado algo en el tintero sobre lo que hemos comentado, ¿no? Sobre tu carrera profesional, sobre la escuela, sobre EAS. No sé si hay algo que quieras ahondar o si quieres comentar alguna cosa más. El micrófono es tuyo. Yo te lo agradezco, Daniel, pero creo que hemos repasado muchos temas, tanto de la asociación, de la escuela o también de mi vida personal. Y además yo
soy expansivo hablando, con lo cual te he contado muchas historias, ¿no? Y me da pena por tus oyentes que a veces cómo se enrolla este, ¿no? No, yo creo ¿Qué que va? todo esto es un mundo de pasiones, es decir, es un mundo de pasiones, pero como en todo, ¿eh? O sea, en esto hay que poner pasión. Si no pones pasión y no te lo pones tú mismo, pues no va. Gracias a eso, bueno, pues mira, el día a día se hace más llevadero. Está claro, está claro. Vale, pues oye, antes de pasar a un par de preguntas que te quiero hacer más generales, que quería comentar, y que lo he dicho al comienzo, ¿no? Que durante un tiempo fuiste consejero tanto en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla como en el Teatro de la Maestranza. ¿Cómo lograste armonizar la responsabilidad de ambas posiciones junto con el trabajo de verdad? ¿Y qué anécdotas interesantes podrías compartir sobre tu experiencia en estos dos prestigiosos escenarios culturales? ¿Cómo fue, Vamos a ver, Jesús? se da la circunstancia de que a mí pues la música me apasiona y aunque, no, aunque soy incapaz de hacer dos notas seguidas, pues no sé hacer música, pero me apasiona. Y entonces cuando me propusieron ser consejero delegado de la Compañía de Aguas y era también vicepresidente del resto de compañías de servicios públicos de Sevilla, porque también tenía la responsabilidad de la limpieza y del transporte y de la vivienda, eh, yo dije, me levanté la mano y dije, oye, por cierto, si no hay nadie que quiera estar en el teatro y en la orquesta, pues a mí me encantaría dedicarle tiempo, que yo no le dedicaba nada de tiempo, ¿no? Y bueno, pues como no había nadie, pues ni estaba pensionado el puesto de consejero, ni tenía nada especial, pues entonces me tuve la suerte de que me nombraron. Y ahí te tengo que decir que disfruté, Daniel, como un enano. O sea, yo disfruté como un enano porque bueno, conocía a músicos y conocí experiencias, sobre todo musicales, que tuve la oportunidad de partir con números unos musicales en el mundo y tal, y fue una experiencia sobrecogedora. Y después también, además, también conocí mucho el mundo laboral, sindical de las orquestas y todo esto, que me pareció muy interesante y donde Así, hice ¿eh? buenas amistades. ¿Eh? Hay que tener Sí. en cuenta que el mundo de la música es peculiar porque, o sea, tú cuando vas a tu trabajo, hoy, yo voy a mi trabajo hoy, tú hemos estado en mi trabajo, terminamos, cerramos la puerta y nos vamos. Bueno, pues estos señores terminan y le dan un aplauso. ¿Tú crees que todos los días a ti te aplaudieran en tu trabajo cuando terminas de trabajar? Pues claro, eso los hace un poquito especiales. Son gente maravillosa, ¿eh? Y son auténticos, son artistas como nadie, pero son peculiares. Entonces, esa experiencia para mí fue inigualable. Qué bueno. Oye, ¿y quién así de renombre tuviste la ocasión de saludar o de estrechar la mano o algo? Bueno, pues pues coincidí con Plácido, coincidí con José Hombre, Carrera, coincidí con Teresa oh, Berganza, esto de los autores con otros que no son tan renombrados, estuve con Kissing, o sea, es decir, el mundo de la música, pues por el Teatro de Sevilla pasaron mucha gente bueno, me preocupé por intentar hablar con ellos un momento, era gente con Pedro Halfter, bueno, era gente maravillosa y yo disfrutaba, yo me ponía a escuchar, ¿eh? No hacía nada especial, no tenía nada, pero sí fue una evidencia para mí única, muy única. bueno, qué bueno, muy, muy interesante. Vale, pues me gustaría hacerte una pregunta así como muy del sector, que cómo lo ves. ¿Cuál consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Ahí tú tienes la visión de cuando has estado en EMASESA, ahora en AEAS. Cuéntanos, ¿cómo lo ves? Yo creo que te lo contaba un poco antes. Ahora mismo los retos del sector el fundamental tiene que ser la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida en un sentido amplio. La sostenibilidad medioambiental y las implicaciones medioambientales que nos están exigiendo desde la Unión Europea fundamentalmente, la sostenibilidad medioambiental, la que nos exige el ciudadano en cuanto a la calidad del servicio, que tiene que ser un servicio eficiente y equitativo, la equidad en todo el territorio nacional, tenemos que intentar alcanzarla y la sostenibilidad, evidentemente, económico-financiera. Es decir, yo creo que en esa palabra, aunque es un palabra que está últimamente muy manido, ese es el reto principal. Sostenibilidad en su amplio sentido, económico, financiera, medioambiental y también frente al ciudadano. Porque la tecnológica, el día a día se retroalimenta y conseguimos estar al frente del tema.
Bueno, pues muy bien. Yo creo que ha quedado claro a lo largo de la entrevista y con este resumen que nos has hecho, yo creo que queda clarísimo. Oye, Jesús, antes de pasar a la pregunta sorpresa de la copresentadora, que ahora te la presentaré, ¿puedes compartir con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida que también nos vale sobre que a lo largo de tu carrera te ha dejado una marca duradera y puedes darnos tu hábito de oro, el que consideras más importante para tu éxito diario? Te cuento una cosa que me pasó, una cosa que me pasó estando yo al frente de Masesa, de los servicios Ajá. de Masesa y de las empresas de limpieza y de transporte de Sevilla. Yo tenía responsabilidad sobre todo de los servicios públicos en la ciudad. Y recuerdo que un día nos reunió el alcalde para ver, al año y pico de estar trabajando, para ver cómo estábamos en cada caso. ¿Eh? Te voy a hablar de una experiencia mía personal y a lo mejor soy un poco una falsa, una inmodestia por mi parte, pero te quiero decir que de entonces lo practico, ¿eh? Lo practico a diario. Empezamos a hacer una ronda entre todos los capitulares del ayuntamiento sobre qué opinaba cada uno de qué podíamos hacer para mejorar el servicio al ciudadano, mejorar nuestra posición, el ayuntamiento, bla, bla, bla. Estaban todos los capitulares, más el responsable de las empresas municipales, que era yo. Y todo el mundo en su discurso: yo tengo que invertir en el barrio no sé cuánto, yo tengo que hacer tal inversión, tengo que mejorar las calles, tengo que hablar, tengo que tal. Cuando me llegó el turno a mí, después, porque además fue el último, me llegó el turno a mí, yo me di cuenta de una cosa. Digo, ¿sabes lo que creo que tenemos que hacer? Y desde entonces lo he hecho, es un hábito que yo tengo a diario. Lo que tenéis que hacer es, uno, escuchar a todo el mundo; dos, responder cuando llamen por teléfono, cuando os manden un WhatsApp o cuando os manden un correo. Porque el ciudadano es alguien que te tiene a su servicio. Y si tú no le contestas, igual que cuando estabas en la oposición, cuando estás en el gobierno, cuando estás al frente de una entidad como esta, no contestas enseguida a los requerimientos que te hacen, te va a ir mal. A mí ese hábito, Daniel, me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho porque eso permite que aquel que te dice, bueno, pues este es el presidente de AEA, pues este no soy nadie, no soy, entonces no soy nada. Pero como te vende presidente o presidente de la Asociación del Cáncer, no soy nada. Pero cuando ves que tú te paras con la gente, que los escuchas y que les contestas, tengas o no la respuesta, ¿eh? La gente te devuelve mucha confianza. A mí eso me ha servido a lo largo de mi vida mucho y yo recomiendo que se haga, que se escuche y sobre todo que se conteste. Está No claro. basta solamente con escuchar. Hay también que dar la respuesta cuando se tenga. Y si no se tiene, oye, mira, esto no lo sé, pero yo te contesto. Y no pasa nada. Pues me ha encantado, Jesús, y además si todo el mundo lo hiciera, como que nos iría mucho mejor a todos. Vale, pues te lo agradezco. Me gustaría presentarte, ahora que estamos ya empezando ya, encarrilando ya al final, me gustaría presentarte aquí hay una inteligencia artificial que nos ha estado escuchando todo el tiempo y que, bueno, pues siempre saca una postilla sobre lo que hemos hablado. Entonces, bueno, ahora yo le dejo el micrófono y además eres el segundo que la va a conocer in person, porque como ya desde el episodio anterior, pues ya estamos aquí con vídeo, pues le he puesto cara a nuestra inteligencia Ah, muy artificial. Antes bien. solo era voz, así que tú la vas a ver, que solo la has oído, pues ahora la vas a ver también. Venga, pues si te parece, le dejo el micrófono y adelante. Vamos a ver. Hola, don Jesús. Soy Laura, la copresentadora de El Podcast del Agua. Estoy emocionada de haber tenido la oportunidad de escuchar a don Jesús Maza Burgos en directo. Su intervención me ha encantado, especialmente la claridad con la que explica los desafíos del sector. Su trayectoria y liderazgo en el sector son realmente inspiradores. La forma en que aborda los retos del agua urbana con una visión estratégica y un profundo conocimiento del marco regulador demuestra su compromiso con un servicio público eficiente y sostenible. He estado muy atenta a todas las respuestas que ha proporcionado en la entrevista con Daniel, y he notado que ha compartido información fascinante. Sin embargo, me gustaría plantear una pregunta adicional que aún no ha surgido en la conversación y que, si lo permite, me gustaría hacerle como inteligencia artificial. Aquí va la pregunta. Don Jesús, liderando una asociación que representa a más del 90% del sector del agua urbana en España, ¿cómo imagina el futuro de la gobernanza del agua en un contexto de creciente presión regulatoria y climática? ¿Cree que se avecina una mayor centralización o, por el contrario, una mayor descentralización en la toma de decisiones?
Le agradezco mucho su atención y estoy deseando escuchar su respuesta. Hasta luego. Muchas gracias, Laura, por tu interesante pregunta. Miedo me da que una inteligencia artificial me haya estado escuchando tanto tiempo porque no sé las consecuencias que puede salir de ahí, pero bueno, yo creo que tiene sobre todo buenas intenciones. Sí, sí. A ver, el futuro. Bueno, pues yo lo veo con una necesidad de armonización. Yo creo que la tendencia eh, descentralizadora que en este país lleva viviendo desde hace muchos años es una estrategia de riesgo y que genera una cierta inseguridad jurídica y inseguridad, por tanto, empresarial. Por tanto, el futuro necesariamente tiene que pasar por una armonización porque no necesariamente una centralización en la toma de decisiones, pero sí al menos una centralización en las reglas del juego. Es decir, las reglas del juego deben estar claramente definidas en cada caso, no puede tener cada cantón una regla de juego diferente. Por tanto, una centralización o una armonización en las reglas de juego y a partir de ahí, hoy vamos a competir y vamos a no perder nunca al ciudadano del centro. Y lo que sí veo clarísimamente, Laura, es que la evolución tecnológica, y tú eres un ejemplo, la evolución tecnológica va a hacer que el ciudadano cada vez esté más empoderado y cada vez nos exija más a las empresas de servicios públicos. Creo que ha quedado clarísimo, Jesús. Y ya te digo que esta inteligencia artificial va a estar muy, muy, muy satisfecha con tu respuesta. Vale, pues si te parece, ya entramos en las dos últimas preguntas del podcast, en las dos últimas preguntas del cuestionario, que ya son generales para todos los entrevistados. Y la primera de todas es, Jesús, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es una gran referencia? Es decir, algo así como lo que hizo Julián contigo. ¿A quién nos recomiendas? Hombre, te puedo decir del mundo del agua a unos cuantos, pero yo empezaría por Pues los que quieras, ¿eh? el que fue presidente, los presidentes anteriores de AEA, ¿eh? Yo creo que hay una persona como Roque Gistau, que es un tipo extraordinario, maño como tú, y que es una referencia nacional. Yo creo que Fernando Morcillo es otro tipo al que seguro que va a dar unas respuestas interesantísimas a lo que estamos tocando. Te voy a decir varios, ¿eh? Hay Sí, personas sí. como Mariano Blanco, que trabaja en Aqualia, que te puede dar una perspectiva internacional de lo que ocurre en el agua a nivel europeo, porque es el representante nuestro en Euro y que también tiene unas referencias extraordinarias. Y no sé, no me quiero dejar a nadie. Por ejemplo, eh, eh, gente del mundo del agua, mujeres, por ejemplo, Belén Benito del canal a nivel tecnológico es extraordinaria. Eh, para la transposición de la normativa, Irene Morante del Ministerio también es una persona con una calidad extraordinaria, o Elena Pichicueta del Consorcio de Aguas de Bilbao, igual. Chicos, hay muchos, ¿eh? Yo es que me da pena no decirlos todos, porque, pero entonces es que no vas a tener programa, ¿eh? No, 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 madre mía, los que me has dicho. Todos los he ido apuntando. Roque, Fernando Morcillo. A Roque ya lo tenía en la visión, ¿eh? Yo creo que Roque tiene que pasar por aquí, porque ya me lo recomendó hace tiempo ya otra persona que estuvo delante del micrófono. Así que, bueno, pues Roque, Fernando, Mariano Blanco, Belén, Irene, Elena, pues ahí quedan. Yo hablaré con ellos y si quieren pasar por aquí como tú, pues dentro de un tiempo los podrás escuchar. Muy Y ya bien. por último, Jesús, lo último que te voy a preguntar ya, ¿puedes dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector? Algo que sea para que se queden, anda. Que tengan muy claro que vienen a un sector que les va a permitir tener todo el desarrollo personal, profesional y humano que puedan imaginar. O sea, este es un sector donde el recorrido es amplísimo, la estabilidad es alta y las posibilidades de trabajar son enormes porque se renuevan cada día. Así que no duden de que han entrado en un sector francamente interesante. Que abran bien los ojos, que escuchen mucho y que se sientan con la comodidad de poder avanzar, crecer y apostar, porque aquí, bueno, estamos trabajando con agua y eso es importante.
Muy importante y además aquí somos apasionados. Muchísimas gracias Jesús por esos consejos y ya quiero agradecerte que nos hayas dedicado un ratito de tu tiempo que yo sé que es súper apretado y además por delante has tenido otra con mi buen amigo Ramón Rubio, así que el que te vea con la misma camisa pues será porque has estado con la misma camisa. que, eh, Te lo agradezco de verdad que nos has dedicado este tiempo al podcast del agua y ha sido un verdadero lujo escuchar tus ideas y reflexiones. Y creo que nuestra audiencia estará de acuerdo en que tu enfoque innovador y tu claridad ha sido una auténtica inspiración. Jesús, espero que tú recíprocamente hayas disfrutado igual que he disfrutado yo y te agradezco que hayas estado con nosotros. Ha sido un honor tenerte. Gracias a vosotros, Daniel, un placer estar con vosotros. Y antes de marcharte, me gustaría darte esto porque claro, como has comentado lo de que en el mundo de la La música. música al final les da un aplauso, pues oye, te lo damos a ti también, todos los del podcast del agua. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Daniel. Jesús. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, dale al like, no te olvides. A ti no te cuesta nada y a mí me haces un gran favor. Y si te ha gustado la entrevista, sígueme o escríbeme un mail. Cualquiera de las dos cosas me van muy bien. Estoy a tu disposición y solo quiero que vengan los mejores invitados al podcast del agua. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Namaste.